Mi nombre es Linda Feliciano, del Ministerio La Puerta. En esta preciosa noche vamos a traer una enseñanza sobre cómo compartir el Evangelio, cómo llevar las almas al arrepentimiento, ¿verdad? Y a que obtengan esa salvación. Y no sé, Betsy, si me ayudas, quiero compartir un pequeño video, un videíto, los que no hayan escuchado de el Bible Project. Esta gente tiene un ministerio hermoso que hacen videos animados de diferentes, de la Biblia, ¿verdad? Diferentes temas de libros, ¿verdad? Que nos ayudan al tener ese material visual, nos ayuda mucho a, primero que a retener, ¿verdad? El mensaje, y se puede usar mucho también con los niños, pero yo que soy adulta, pues me gusta mucho escuchar los videos. Betsy, no sé si tú los pones allá o me dejas saber. Ok. Vamos a escuchar este video y a ver. Esto nos habla del Evangelio, es un videito corto de 4, casi 5 minutitos, y entonces entramos a la presentación y hablar, ¿verdad? Lo que tenemos para esta noche. Así que pongan atención. Si conoces a algún cristiano, o si eres cristiano, de seguro has escuchado la palabra evangelio como un resumen del cristianismo, conectado a frases como Dios te ama o Jesús murió por tus pecados. Pero con el paso del tiempo, las palabras religiosas como evangelio tienden a perder su poder y su significado se vuelve muy familiar. Tomemos un momento para redescubrir lo que esta palabra tan importante, evangelio, significa para los escritores de la Biblia. Evangelio es una traducción del verbo hebreo biser y del sustantivo besorá. El equivalente en el griego del Nuevo Testamento es evangelion, que es una palabra compuesta. Eu significa bueno y angelion significa anuncio. Todas esas palabras significan buenas noticias, pero ¿qué tipo de noticias? En hebreo, biser es lo que llamaríamos una noticia nacional o un anuncio del gobierno. Como cuando el rey David escucha a un mensajero biser que su ejército fue victorioso en batalla, lo que significa que él continuaba reinando en su trono sobre el pueblo de Israel. Y luego que David muere, su trono es traspasado a Salomón, su hijo. Y cuando él es instaurado como rey en Jerusalén, un heraldo anuncia la besorá de que un nuevo gobernante está a cargo. Pero luego de la muerte de Salomón vienen una serie de reyes quienes son malas noticias, cuya corrupción lleva a la autodestrucción de la nación. Es por esto que el profeta Isaías anunció las buenas noticias de que un día el Dios de Israel vendría como el rey cósmico a confrontar a todos los reinos corruptos y violentos y a restaurar su dominio sobre todas las naciones. Y es así que cuando Jesús de Nazaret entró en la palestra pública, Él dio cumplimiento al Evangelio de Isaías cuando anduvo anunciando el Evangelion del reino de Dios. Jesús decía que Dios estaba restaurando su reino sobre su pueblo Israel y sobre todas las naciones. Y era Jesús mismo quien lo estaba haciendo. Ahora, el Evangelion de un nuevo rey significaba una nueva forma de vivir. Jesús dijo que vivir en el reino de Dios significaba seguirlo a Él al dejar la espada y buscar la paz a través del perdón radical y de la generosidad aún hacia tus enemigos. Sus buenas noticias requerían que las personas tomaran una decisión. Es por eso que Jesús llevó su Evangelion a Jerusalén para confrontar a los reinos violentos y corruptos de sus días. Pero Él los desafió de una manera muy sorprendente, con el poder del generoso amor de Dios. Mientras Jesús era ejecutado por sus enemigos, Él recibió su corona y fue burlado como un rey falso. Pero Él mostró la verdadera autoridad como rey al perdonar a sus torturadores. Jesús fue quien estuvo a cargo ese día, dando su vida por los pecados de los demás. Y luego, unos días más tarde, todo cambió. Jesús se levantó de los muertos como el Rey verdadero, cuyo amor es más fuerte que la muerte. Él se apareció a cientos de sus seguidores y les dijo que esparcieran el Evangelion, que toda la autoridad en el cielo y en la tierra ahora le pertenece.
Y ellos compartieron estas buenas nuevas por todo el mundo antiguo. Lo hicieron al escribir los 4 relatos de la vida de Jesús que son el Evangelio. Es decir, narran la historia de cómo Jesús trajo el reino de Dios, cómo Él vivió por los demás y murió por sus pecados, y cómo luego fue levantado de entre los muertos. Los seguidores de Jesús también compartieron las buenas noticias simplemente hablándolas. Es por eso que Pedro y Pablo, o Priscila y Aquila, viajaron por todas partes compartiendo ese anuncio real. Mientras que pudiera parecer como que los gobernantes de este mundo son quienes están a cargo y pueden hacer lo que quieran, las buenas noticias son que el Jesús crucificado y resucitado es el verdadero Señor del mundo, el verdadero Rey de toda la creación. Y en el reino de Jesús las cosas son diferentes. Aquí es donde los verdaderos líderes son siervos, porque los últimos son primeros y los primeros van al final de la fila. Es donde los hambrientos son saciados y los desvalidos son recibidos porque el amor es la realidad más poderosa del reino de Dios. Y estas buenas nuevas no son fáciles de creer. Suena como una locura la primera vez que lo oyes. Pero algo pasa mientras las personas cuentan la historia de Jesús y empiezan a vivir como si Él realmente fuera el Rey del mundo. En ese momento, este evangelio se convierte en las mejores noticias que alguna vez hayas escuchado. Hermoso, ¿verdad? Hermoso, hermoso. Y ese es el tema de hoy. Principalmente es el Evangelio, ya que vamos a explicar bien sencillo y breve cómo llevar la vida, ¿verdad? A la salvación, al arrepentimiento, que es como, ¿verdad? Esa puerta, como nosotros nos llamamos, ministerio de la puerta, tienen que entrar, ¿verdad? Por esa puerta que es Cristo. Y entonces, decía, ¿verdad? El videíto que es hablándolo, hablándolo. Eh, como el Señor, ¿verdad? Nos comisionó, nos envió, nos mandó, es un mandato, ¿verdad? Hablar, predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, vamos a una presentación que tenemos para ir sobre el mensaje y primeramente pues nos dirigimos, este es un mensaje para los perdidos, ¿verdad? Los que no han conocido o los que han escuchado de lejos, pero no, como decía el video, no han tomado una decisión, porque hablar del evangelio es para que las vidas tomen una decisión. Entonces, primero nos dirigimos a la iglesia. Eh, si puedes poner el PowerPoint, por favor. Así es. Y la exhortación, ¿verdad? Como les dijo el Señor a sus discípulos, no se vayan de aquí antes de que sean investidos, ¿verdad? De poder. Y era ese Espíritu Santo que iba, ¿verdad? A llenarlos a ellos en ese día de Pentecostés, luego de la resurrección de Cristo. Eh, el mensaje fue ir por todo el mundo, pero le dijo primero que no salieran a ninguna parte hasta que no fueran llenos de ese Espíritu Santo. Así que primeramente el mensaje a la iglesia, a los que estamos aquí reunidos aprendiendo, es ser lleno de ese Espíritu Santo. Y como tú eres lleno del Espíritu Santo, pues cuando tú te vacías de ti, cuando tú, ¿verdad? Te rindes, ni te niegas a ti mismo, como dice Jesús, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ponemos nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros planes, los ponemos, ¿verdad? Debajo de la voluntad de Dios y nos sometemos, ¿verdad? A esa guianza del Espíritu. Así que primeramente, iglesia, eh, se llena del Espíritu Santo. En Romanos 10, lo voy a buscar aquí rapidito. Romanos 10. ¿Verdad? Está hablando
que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y entonces aquí hace alusión de que ya no hay, ¿verdad? No hay griego, no hay judío, sino que somos un solo hombre, ¿verdad? En Jesús ya no hay diferencia. Así que no hay salvación. Sí, puedes seguir a la próxima. No hay salvación si las vidas no escuchan y entienden las buenas noticias. Y entonces, como decía la canción que oímos, que también lo dice en la palabra, cómo van, ¿verdad? Las vidas, cómo van a oír si no hay quien les predique, entonces, ¿cómo van a predicar si no hay quien los envía? Y ya Jesús nos envió, él antes de ir, ¿verdad? Está aquí los versos donde podemos encontrar en los evangelios ese mandato, ¿verdad? Hay diferentes, hay que leerlos todos porque en cada uno de ellos tú encuentras algo, ¿verdad? Todo es la gran comisión, pero una se nutre de la otra. Por ejemplo, en Mateo, Jesús habla que y el 19 empieza, bueno, y 18, ¿verdad? Jesús se les acercó, le dijo, toda potestad me dada en el cielo y la tierra, por tanto, id. No es quédense, siéntense, no, hay que salir, hay que ir hacia las vidas. Hay que recoger la cosecha, una de las enseñanzas, la cosecha no camina sola, ¿verdad? Al granero, tiene que salir el obrero. Por eso, ¿verdad? Jesús dice, oren por obrero, porque la cosecha ya está lista. Así que pensar que las vidas no están receptivas, que la gente está rebelde, que no me escuchan, eso es una mentira del enemigo que quiere que creamos. Que todo está muy difícil, que la gente está muy rebelde, que nadie quiere saber de Cristo. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque la palabra me dice lo contrario. La palabra me dice que los campos están blancos y que ya todo está listo para nosotros recogerlo, la cosecha. Así que tenemos que salir con la mentalidad y la fe de que está lista la cosecha y nosotros vamos a ir a predicar el evangelio. Lo que pasa es que también a veces se predica lo que no es y entonces, como decía el mensaje lo empezó Juan el Bautista, hay que predicar arrepentimiento y perdón de pecado. No es ponernos a escudriñar un verso de la palabra, a las vidas que no conocen el evangelio, no saben por qué ni siquiera necesitan de Jesús. ¿Qué es eso? No, si yo estoy bien, yo no necesito nada. Hay que explicar la condición humana. Así que, por ejemplo, Mateo, ¿verdad? Ir por todo el mundo, hacer discípulos, o sea, tenemos que enseñar a otros. Somos discípulos y hacemos discípulos, nos multiplicamos. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñando que guarden todas estas cosas que yo los he mandado. Así que tenemos que hacer esos discípulos, enseñarles a ellos y ellos a su vez harán discípulos, irán también, predicarán, llevarán el evangelio. Nos tenemos que, ¿verdad? Multiplicar porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces en Marcos 16, del 15 dice, vayan por el mundo también, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Y aquí habla hasta las señales que nos van a seguir. Los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Así que si el Señor lo mencionó, pues por algo es. Ya la semana pasada estábamos hablando, ¿verdad? De ese tema, de los demonios, echarlos fuera. Así que están por ahí y el Señor nos mandó a echarlos fuera. Hablaremos en nuevas lenguas, tomaremos en la mano serpiente y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Así que todo esto está comprendido en esa gran comisión que el Señor nos envía. En Lucas, por ejemplo, 24:46, dice que como está escrito, es necesario que Cristo padeciera, ¿verdad?
y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecado. Así que ese es el mensaje principal que llevamos a las vidas que nunca han tomado una decisión, ¿verdad?, de arrepentirse. Arrepentimiento y perdón de pecado en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Y entonces él le dice, pero quedaos vosotros en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Así que esto es parte, ¿verdad?, de esa gran comisión antes de salir a llevar el mensaje a otro. Llenarnos de su Espíritu Santo. De eso vamos a hablar un poquito también. Y en Juan 20, él dice, como me envió el Padre, así yo os envío, ¿verdad? Y sopló y reciben el Espíritu Santo, le dijo. Al que les remitiere los pecados, les serán retenidos, y a quienes se los retuvieren, perdón, al que se los remitieren, ¿verdad?, les serán remitidos, el que se los retuviere serán retenidos. Así que el Señor en todos los evangelios, ¿verdad?, hay un recuento de, aunque sea breve o más extenso, pero registra, ¿verdad?, ese mandato para ir por el mundo. Puedes pasar la próxima. Y entonces el evangelio, como vimos ahorita en el video, significa buenas noticias, proviene del griego evangelium, eh, eh, y entonces el evangelio, que es la buena noticia, eso lo vamos a detallar ahorita. Pero entonces nosotros como iglesia, cuando tú vas a llevar el evangelio a una persona, pues tú debes llevar un mensaje sencillo, no complicarlo, no pensar que por más que yo lo adorne o lo ponga así como que es sofisticado, con mucha palabra, no, es sencillo, al grano, como pongo ahí, al grano, y no muy extenso tampoco. El mensaje del evangelio se puede llevar, no tienes que estar horas predicando el evangelio. Porque la persona debe entender lo que tú le estás hablando. Si te extiendes mucho, como es una persona, ¿verdad?, que todavía no ha tenido esa experiencia, posiblemente pues a lo mejor le pierde el interés, se cansa de escucharte, se distrae. O sea que hay que tratar de ir al grano, un mensaje sencillo, y debes practicarlo también. Así que mientras le explicas el evangelio a otros, pues mejor lo vas haciendo cada vez. Tú puedes, con un hermano tuyo de la iglesia, de la congregación, tu hermano, tu esposo, puedes practicarlo, o te miras al espejo, puedes redactar algo, te lo vas aprendiendo, lo vas practicando, para que cuando, ¿verdad?, salgas a la calle, domines, ¿verdad? No tengas que buscar unas notas, y si las tienes, pues fantástico, las usas en lo que, ¿verdad?, vas. No tengas temor mira, si no lo sé todo, no lo sé, y me refiero, a lo mejor tengo unas notas, las cargo conmigo por si, ¿verdad?, el Señor, créeme que si tú le pides al Señor, Padre, yo quiero practicar, explicar el evangelio a una vida que no te conozca, ese día vas a tener ese encuentro con una persona, yo te lo aseguro, porque es la voluntad de Dios que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Así que si tú le pides al Señor, Señor, quiero predicar tu evangelio, crúzame, estamos, ¿verdad?, salimos a la calle, nos cruzamos con personas, así que esa oportunidad, el Señor es experto, ¿verdad?, poniendo esas oportunidades en nuestra vida. Así que puedes utilizar ayuda visual. Nosotros tenemos unas cartas que nos ayudan muchísimo, donde empezamos a explicar, ¿verdad?, desde la creación del hombre, el Edén, cómo entró el pecado, cómo se corrompió el hombre, entonces llegó Jesús. Así que podemos usar, y está comprobado que mientras tú añades recursos visuales a una presentación, un diálogo, la persona retiene más, lo entiende mejor, y también se le queda esa información, tiene mayor retención cuando usas algún recurso visual. Otros recursos que a veces utilizan son con vasos, quizás la imagen no se ve muy clarita ahí, pero, perdón, se usan vasos con agua, un vaso como que con un líquido oscuro del pecado. O sea que hay diferentes maneras, recursos que puedes utilizar para demostrar, ¿verdad?, cómo el pecado nos afecta, entonces cómo Cristo nos limpia de todo eso. Así que eso aquí es, ¿verdad?, unos consejitos prácticos, porque esto es
practicarlo. Es nuestra vida diaria, cómo practicamos, ¿verdad? Ser cristiano en todo tiempo, no solo cuando nos congregamos con hermanos, sino cuando salimos a la calle, ¿verdad? Pues poder reflejar a Cristo. Así que si puedes pasar la próxima. Y es bien importante, la obra es del Espíritu Santo, la palabra es bien clara de que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado. Lo dice bien claro, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Y entonces, por eso empezaba al inicio, que seamos llenos del Espíritu Santo, que mantengamos esa llenura y cuando predicamos el Evangelio, sobrevenga el temor reverente sobre todo. Esto se registra, vamos a buscar esos versos, San Juan 16:8. San Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, está hablando del Consolador, el Espíritu Santo. Ahí Jesús está hablando, ¿verdad? Cuando Él se vaya, va a venir el Espíritu Santo. Y dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Déjame ponerle en versión nueva traducción para verlo más sencillo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Sigo para el 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Así que el Espíritu Santo, ¿verdad? Es quien va a convencer las vidas. Por eso nosotros tenemos que, ¿verdad?, estar llenos del Espíritu Santo, porque cuando nosotros explicamos el mensaje, es el Espíritu Santo el que va a convencer a las vidas de pecado. En Hechos 2:4, está ahí registra, ¿verdad? Pentecostés, todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Y entonces, ahí Pedro, ¿verdad?, da su primer discurso, lleno del Espíritu Santo, habla de Jesús a las vidas. ¿Y qué pasa en el 41? Vamos a buscar. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Así que qué hermoso cuando esa obra, ¿verdad?, es respaldada, ¿verdad? Nuestro mensaje, nuestra prédica es respaldada y el Espíritu Santo, ¿verdad?, convence a las vidas. En ese día hasta todos se bautizaron porque tomaron esa decisión que hablaba al principio. Cuando tú predicas el Evangelio es para que las vidas tomen esa decisión. Y en ese momento dice 3,000 personas, o sea, tremendo discurso, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo que trajo todas esas vidas, arrepentimiento, y vino un profundo temor reverente. Y el temor es, lo dice ahí reverente en esta versión, porque no es que les dio miedo, sino que yo, ¿verdad?, meditaba en esa palabra y hay que orar porque ese temor, ¿verdad?, ese temor reverente sobrevenga sobre todos nosotros, los que ya lo conocemos y los nuevos convertidos. O sea, que tengamos, ¿verdad?, ese temor del Señor, de ser obediente, de seguir el camino, de negarnos a nosotros mismos, de hacer, ¿verdad?, lo que Él quiere que hagamos y dejar las excusas, ¿verdad? Y esto, levanto la mano, primero a mí, ¿verdad? Y a cada cual, ¿verdad?, que quiera coger un poquito, pues se lo aplica también, porque sé que siempre podemos dar más. Así puedes pasar a la próxima. Y entonces, ¿en qué consisten las buenas noticias? Ya dijimos que hagamos el mensaje breve, que lo practiquemos, que podemos usar recursos, pero básicamente, ¿qué son esas buenas noticias?
Pues mira, tenemos que establecer que todos pecamos y estamos separados de Dios. Eso lo habla Romanos 3:23, Proverbios 14:12. Déjame buscarlo de aquí de una vez. Lo leemos y aprovechamos. Proverbios 14:12. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Así que hay que dejarle saber a las vidas que nosotros pensamos que vamos, ¿verdad?, por buen camino, pero ese camino lo que nos conduce es a la muerte. Ahora, ok. Entonces, hay caminos, dice, que al hombre le parecen rectos, pero su fin es fin de muerte. Y hay que explicarle a las vidas, ¿verdad?, que no hay ni uno, no hay ni uno bueno, todos hemos pecado y estamos separados. El pecado nos ha separado, ¿verdad?, de Dios. Y entonces la paga del pecado, ¿verdad?, ese pecado que hemos cometido, lo que nos lleva a la muerte, a la separación eterna, a la condenación eterna, y que no hay nada que nosotros podamos hacer. O sea, no hay buenas obras, no hay, esto no es una balanza, como que yo vamos a pesar ahora, pues pongo las malas y las buenas, entonces las buenas pesan más y ya, pues ya me salvé. No, eso no es así. Nosotros somos salvos, en el tercer punto, por la fe y por el sacrificio de Jesús en la cruz. Así que hay que dejar bien claro que no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos la salvación, porque ya la perdimos, ¿verdad?, con el pecado. Entonces, Jesús, eh, ¿verdad?, ya tomó nuestro lugar. Él recibió el castigo, él recibió esa paga del pecado que fue muerte, pero al él ser perfecto, la muerte no lo pudo retener, así que él resucitó y sabemos que él está a la derecha del Padre. Y tenemos que, ¿verdad?, que somos salvos no por obras, sino por fe para que nadie se gloríe, lo dice la palabra. En Efesios, ¿verdad?, que lo cito aquí, Efesios 2:8. 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que esto es otra parte del mensaje muy importante. Y entonces debemos vivir para Dios. Ya que Cristo tomó nuestro lugar, pues nosotros nos corresponde, ¿verdad?, vivir para Dios, negarnos a nosotros y entonces dedicarle nuestra vida al Señor en obediencia y en gratitud, porque ambas, ¿verdad? Y aquí entra, ¿verdad?, en esa vivencia que tenemos que dedicársela al Señor, entra la gran comisión. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestro deber inicial? ¿Verdad? Es la gran comisión. Y me venía, ¿verdad?, a la mente el ejército, ¿verdad? Sabemos que estamos, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿verdad? Y cuando nos enlistamos en este ejército celestial, el de Cristo, ejemplo, el mundo natural, pues todos los que deciden pertenecer al ejército, ahí todos son, como dicen, soldados rasos. Y todos tienen que pasar el basic training, el entrenamiento básico. Ahí todos pasan por ese entrenamiento. Una vez lo pasan, empiezan a especializarse, ¿no? Yo quiero dedicarme pues al tiro, yo quiero irme pues por quiero ser paracaidista, el otro quiere las armas pesadas, el otro quiere inteligencia, tecnología, ¿no? Yo me voy por la finanza, entonces empiezan a especializarse, ¿verdad? Dentro de ese ejército, ¿qué rama tú te vas a especializar? Pero esa especialidad no va a llegar si tú no pasas un entrenamiento básico. Así que si estás esperando ese propósito, ¿verdad?, único y específico para tu vida, tienes que empezar por explicar el evangelio, porque si no empiezas a hacer el basic training, que es ir por el mundo, explicar el evangelio a las vidas, bautizar, echar fuera demonios, eso es lo básico. A veces lo han puesto como que son ministerios especializados que Dios le otorga a unas personas, pero la palabra nos dice que los que crean en mí, ¿verdad?,
Tienen que ir por el mundo a predicar el evangelio, bautizarlos, echar fuera demonios, poner las manos sobre los enfermos. Así que tienes que pasar ese basic training primero para entonces, ¿verdad? Que el Señor te siga entregando una especialidad, una tarea específica, una misión, ¿verdad? Que va a ser para ti nada más. Así que no te compares con nadie. No mires al de al lado, que aquel va por acá y yo voy por aquí, no, porque, ¿verdad? El plan de Dios es único para ti. Y entonces, dedicar nuestra vida para el Señor y que somos nueva creación en Cristo. Esto es un verso tan hermoso que a mí cuando yo me convertí, ¿verdad? Lo que yo era antes, pues mucha gente decía, ay, pero si eso no es nada malo, si eso, date un palito, si eso no es nada, eso beber no es malo. Y aquí es segunda de Corintios, yo puse primera, creo que cometí un error, segunda de Corintios 5, 17, que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ni todas son hechas nuevas. Y en el 15 dice, empieza, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y entonces ahí dice, de modo que el que está en Cristo es nueva criatura. Así que somos hechos nuevos en Cristo. Y básicamente son las buenas noticias. Resumidas, todos pecamos, la paga de pecado es muerte, somos salvos, ¿verdad? Por medio del sacrificio de Jesús, que Él tomó nuestro lugar y nosotros entonces vivimos para Él. Somos nueva criatura en Él. Cuando, ¿verdad? Venimos a Él y pasamos por ese nuevo nacimiento, que sabemos que si no nacemos de nuevo, pues no podemos entrar al reino, como le dijo Jesús a Saqueo, ¿verdad? Saqueo. Nicodemo, perdón, discúlpenme. Próxima, puedes pasar a la próxima. Y entonces, luego de escuchar las buenas noticias, ¿qué hago? Y es bien importante porque vas a dar un mensaje, pero tienes que entonces llevar a las vidas. ¿Qué van a hacer? Escucharon, ¿verdad? Cuando Pedro da ese mensaje, luego de Pentecostés, las mismas vidas le dijeron, ¿y entonces qué hacemos? En Hechos 2, 37 y 38, vamos a leerlo. Porque el mismo, ¿verdad? Espíritu los llevó a que ese mensaje, como hablamos otra vez, nos lleva a tomar una decisión y ellos mismos sabían que ese mensaje había producido en ellos algo, pero no sabían. Entonces tenemos que guiarlo. Y entonces, ¿qué hago? Pues Hechos 2:37 y 38 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautízase cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que, pues, ¿qué van a hacer las vidas? Tenemos que llevarlas al arrepentimiento, a que entonces sean bautizados, como está la imagen, ¿verdad? Sumergidos en las aguas y orar para que el Espíritu Santo, ¿verdad? Sean llenos. Puedes pasar a la próxima. Y arrepentimiento, bueno, vamos a ir para ahí. Arrepentimiento, como puse en el sign, es como ese viraje en U, como que ibas para allá y de repente tienes que dar un cambio de 180 grados porque ya no vas para allá, ya vas para el otro lado. Tiene que haber un cambio de dirección de 180 grados radical. Dice la palabra que las cosas que hacía antes ya no las hago. En el Nuevo Testamento, ¿verdad? Dice, el que robe no robe más, el que mienta no mienta más. O sea, si tú hacías unas cosas, no las puedes hacer más. Y el Espíritu Santo, por eso esa llenura es bien importante. Esos primeros pasos para nacer de nuevo, el arrepentimiento, el bautismo y el Espíritu Santo es el que nos da el poder. Por eso dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da el poder para vencer, para ser nuevos. No podemos
tratar de arreglar unas cosas para entonces venir al Señor, porque es que no vamos a poder solo, necesitamos que el Espíritu Santo sea quien nos ayude a, a hacer esa obra, ¿verdad? Que Él prometió que la va a perfeccionar. Entonces, el arrepentimiento tampoco es un sentimiento, es que yo no siento nada, pero es que no vas a sentir nada porque si es por sentimiento, ¿verdad? Nunca uno hace lo que tiene que hacer, es una decisión personal que tú la tomas con el conocimiento luego de escuchar el mensaje. Así que ese mensaje, si tú le prestaste atención y sabes, ¿verdad? Que te están diciendo la verdad, eso va a provocar en ti esa decisión. Así que es entender el arrepentimiento, que tienes que hacer un cambio radical en tu vida, que tienes que dejar de conducirte según tus deseos y voluntad y someterte a la voluntad de Dios para tu vida. El arrepentimiento tiene que ser de corazón. Y entonces cuando tú te rehusas a ese arrepentimiento, sigues estando terco, rebelde, la palabra registra que contrario al arrepentimiento es la obstinación, y la obstinación es como pecado de idolatría, o sea que en vez de adorar a Dios, tú adoras a otros dioses. Cuando tú eres rebelde, cuando tú no quieres someterte, ¿verdad? Y llegar a ese arrepentimiento, estás cometiendo idolatría, lo dice la palabra. Idolatría no necesariamente es levantar una imagen en un altar o prenderle vela a un santo o matar una gallina, rociar sangre. No, a veces es esa rebeldía y aún venidos a Cristo, cosas, ¿verdad? Que tenemos que cambiar, que arrepentirnos, tenemos que ser mansos, ser humildes, humillarnos, ¿verdad? Delante de Dios y que Él continuamente nos esté, ¿verdad? Escudriñando, como dice la palabra, escudriña nuestro corazón y vea si hay caminos, ¿verdad? De impiedad, porque esto es hasta que Cristo venga. Sabemos que, ¿verdad? Mientras estemos en este mundo, pues, esa obra, ¿verdad? Se continúa perfeccionando. Así que, puedes seguir al próximo. Estamos claros lo que es arrepentimiento. Y traigo, ¿verdad? El mensaje de Juan el Bautista, que es el que empieza en el Nuevo Testamento, ¿verdad? A traer ese mensaje, que es el mismo que trajo Jesús. Él fue el que ¿verdad? Le hizo el camino a Jesús, y entonces su mensaje era: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces después decía: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea que cuando tú tomas esa decisión de arrepentirte, la gente tiene que ver. Esos frutos se tienen que ver. No puede ser como la higuera que tenía muchas hojas y parecía que tenía frutos, pero cuando se le acercó Jesús, vio que no había nada, era solo hoja y no había fruto. Pues así ya vemos mucho, ¿verdad? Y me incluyo por incluirme, porque el Señor está esperando esos frutos de arrepentimiento y frutos, ¿verdad? Como cristianos que debemos de dar frutos. Y dice, Juan el Bautista dijo que el hacha estaba puesta, o sea, está ya puesta para talar de raíz a todo árbol que no dé fruto y echado al fuego. Así que es bien importante, o sea, esto no es me arrepentí y ya, no, hay que dar fruto. Ese arrepentimiento tiene que dar fruto, ¿verdad? De que ya no haces lo mismo, porque entonces, ¿cuál es la evidencia de que Cristo está en tu vida? Si no hay fruto, no se ve nada. Así que, ¿verdad? Nos analizamos todo, porque en una parte de la palabra dice que en esto, ¿verdad? Él va a conocer en que demos mucho fruto. Así que tú empiezas a dar fruto, pero no te puedes quedar ahí, tienes que dar mucho fruto. Y por eso el Señor a veces nos poda, ¿verdad? Ya eso es otro mensaje, pero para dar mucho fruto, porque eso es lo que quiere, ¿verdad? El Señor, que las otras personas vean a Cristo, ¿verdad? Por medio de nuestras vidas, nuestro testimonio y nuestras acciones. Próximo. Y salvación, ¿verdad? Como el tema viene, llevar las vidas arrepentimiento y salvación. En Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que la salvación llega
con ese mensaje del Evangelio que produce arrepentimiento, que es una decisión, la cual trae salvación a tu vida. Así que es bien importante el Evangelio. Cuando tú prediques a las vidas que no conocen, que tú sabes que no conocen de Jesús, sea el Evangelio, sea las buenas noticias de que tú eras un pecador y ibas, ¿verdad?, a condenación a muerte, pero Cristo tomó tu lugar. Y entonces tú, pues, vives para Cristo. Ese mensaje tiene que ser bien claro para traer, ¿verdad?, salvación. Y el hombre, ¿verdad? Para que el hombre quiera salvación, tiene que recibir el entendimiento de que está perdido. Entonces, hacerle ver su condición como, ¿verdad?, esa convicción de pecado que ya hablamos que la trae el Espíritu Santo. Que no hay nada que nosotros podamos hacer, todas las buenas de obras del mundo van a producir ni ganar salvación, y a veces vemos como figuras públicas, ¿verdad?, que sabemos que tienen una vida de pecado porque son evidentes, hacen tantas buenas obras para calmar su conciencia, y eso lo hacemos mucho, o sacrificarnos, pues no como tal alimento, o dejo de, me gustaba mucho no sé, el refresco, pues dejé el refresco, eso es mi sacrificio. No, el Señor dice que Él prefiere el obedecer a los sacrificios. Es bien importante, ¿verdad? Obedecer. Y por último, concluyendo, puedes pasar a la próxima. Mira, obediente, ni me acordaba que había puesto soy, pero sí, sé obediente y no temas, ¿verdad? Esfuérzate, como dice la palabra, y sé valiente. Dios está contigo, es la exhortación. No tengas temor, lánzate. Si nunca has salido a predicar el evangelio, hazlo este fin de semana, hazlo mañana, propóntelo, ponte una meta y cúmplela, y ya tú verás cómo el Espíritu Santo te va a respaldar y vas a traer esa cosecha que está esperando que la recoja. Espero que este mensaje te haya edificado, haya sido bendición, y lo puedes compartir con otros para que igualmente, ¿verdad?, pases esta bendición a otros. Buenas noches.